Jiang Hao, ¿pero tú estás tonto o qué? Te has gastado 3.000 yuanes en una furgoneta destrozada. Eran todos nuestros ahorros. ¿Compras este montón de chatarra para que nuestra hija viva del aire contigo? La he mirado bien. El motor está bien. Es un buen coche. Se puede arreglar y usar. ¡Ay, madre! ¿A esto lo llamáis coche? Todo suena, menos la bocina. Ausi, si no podéis comprar un coche nuevo, no hace falta que compréis esta basura. Jiang Hao, estoy harta. Eres igual que este coche viejo. Un inútil. Y un blando. Mamá, no te vayas. No nos dejes a papá y a mí. Por favor. ¡Ay, mira! ¡Es Qian! Así que este es un Audi. ¡Qué elegante! Yancy, ¿a qué esperas con este inútil? Sube al coche. Mamá. Jiang Hao, y mañana mismo vamos a divorciarnos. Vale. Mecánico, a partir de ahora, tú y esta chatarra, a vivir juntos. Ja, 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 ja. Pequeño Yang, Tío Kai, tienes que confiar en tu propio criterio. Esta furgoneta, la traje de Estados Unidos. No es peor que un coche normal. Me has cuidado mucho estos años. Por eso te la vendí a ti. Repárala bien. Te dará una gran sorpresa. después de un día de trabajo, por fin puedo arreglar mi propio coche. Todos dicen que este coche es una ruina, pero yo puedo ver a simple vista que el motor y el chasis de este coche pesan más de lo normal. Es muy inusual. ¿Qué capa de masilla tan gruesa? Voy a raspar un poco. ¿Esto es? ¿Esto es oro? Duo. Cierra la puerta rápido. Esta furgoneta casi desguazada. Resulta que, de arriba a abajo, está hecha completamente de oro. Esta es la sorpresa de la que hablaba tío Kai. Pequeño Jiang, gracias por vuestros años de cuidado. Este coche de oro es un regalo que os dejo antes de irme al extranjero. En la bolsa de papel están los documentos legales de este coche. Papá, no estas cosas amarillas. ¿Son de oro? Sí, es oro. Y es una montaña de oro. ¿Entonces somos ricos? Así mamá volverá, ¿verdad? Duo. Esto es nuestro secreto. No se lo puedes contar a nadie. Ni siquiera a mamá. ¿Por qué? Si este secreto se descubre, esos malos vendrán como lobos feroces. Nos robarán todo el oro. Y luego nos devorarán. Ah. Vale. Duo no dirá nada. Prometido. No pueden descubrir el secreto de este coche. Si no, tendremos un gran problema. Tampoco puedo vender el coche de oro entero. Es demasiado llamativo. Demasiado llamativo. Hay que ir paso a paso. Sin prisa. Empecemos por el tubo de escape. Cortar un trozo pequeño. Apenas afectará. Empezaré por ti. Así compruebo la pureza de este oro. Jefe, ¿compráis oro? Déjame verlo. ¿De dónde lo habéis sacado? Llevo más de 30 años en esto, y nunca he visto un aro de oro con esta forma. Lo encontré en el río. Voy a probar el oro con ácido nítrico. ¿No os importa?
No hay ninguna reacción. Esto es oro de 24 quilates. Es el oro más puro. Su pureza es mucho mayor que la del oro de alta pureza del mercado. Decidme un precio. 50 por gramo. ¿Qué os parece? Jefe, estáis intentando engañarme. Hoy el precio de mercado es de 108. Mínimo 100. El precio normal de recompra es de 95. Si no, no importa. Se lo venderé a otro. Yo lo quiero. Es que vuestro oro es muy puro. 100, pues 100. Trato hecho. 129,8. Vamos a redondear a 130 gramos. En total, 13.000 yuanes. Contadlos. Gracias. Jovencito, hagamos negocios a largo plazo. Si tenéis más mercancía, venid a verme. ¿Cuánto podéis comprar? Mi tienda tiene todas las licencias. Mientras sea oro de 24 quilates, compraré todo lo que tengáis. De acuerdo. Entonces, colaboraremos de nuevo. Ayer solo tenía unas decenas de yuanes en el bolsillo. Y ahora tengo 13.000. Solo un pequeño trozo del tubo de escape equivale a un año de ingresos en mi taller. Si vendiese todo el oro del coche, sería una cifra astronómica. Desde este momento, todo empieza de nuevo. ¿Queréis reconsiderarlo? Wang Yan. Pregunto por última vez. ¿De verdad renunciáis voluntariamente a todas las propiedades familiares? Cariño, vuestro taller de coches es alquilado. En casa solo tenéis una furgoneta vieja. ¿Qué hay que repartir? Todas esas porquerías son para vosotros. Está muy claro en el acuerdo de divorcio. Bien. La niña también es vuestra. Yo pagaré 500 al mes para la manutención. Pero tengo una condición. Espero que tú y Duoduo no volváis a molestarme en mi vida. No quiero ni un céntimo de la manutención. A la hija de Jiang Hao la mantengo yo mismo. Esto lo habéis dicho vosotros. Luego, no vengáis llorando a mi casa a pedir dinero, ¿eh? Jiang Hao, a estas alturas, ¿todavía quieres salvar las apariencias? Si ni siquiera puedes mantenerte a ti mismo, ¿con qué vas a mantener a Duoduo? ¿Con esa furgoneta vieja y destartalada? No es asunto vuestro. Wang Yan, nos consideráis una carga, pero no sabéis que lo que habéis tirado es la mayor bendición de vuestra vida. Duoduo. ¿Cómo has venido? Papá, mamá de verdad ya no nos quiere. No pasa nada. Papá siempre estará contigo. Vamos. Papá conduce. Te llevo a comprar ropa. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Papá, ¿tenemos dinero? Tontita. Lo que te guste, lo compramos. Todos los vestidos de princesa y sudaderas de dibujos. Y los zapatos pequeños. Que mi hija se los pruebe todos. Y todo lo que le guste, envolvédmelo. Señor, le confirmo la lista de electrodomésticos. Aire acondicionado de pared, frigorífico de 2 puertas, lavadora de carga superior. Y también, televisor LCD a color de 21 pulgadas. ¿Todo correcto? Sí, todo correcto. Cargádmelo en el coche, por favor. Vaya, frigorífico y aire acondicionado. Y un televisor enorme. Jiang Hao,
Se ha forrado. Va. ¿Cuánto va a ganar con ese taller de pacotilla? Seguro que anda en negocios turbios. Ya sabía que diríais eso. Dúo a dúo, a partir de hoy, papá te va a dar lo mejor de todo. Pequeño Yang, el precio del oro ha subido. Te queda oro de 24 quilates. Si tienes, tráemelo cuanto antes. El precio lo arreglamos. Sí, tengo de sobra. Duodo, en el colegio, haz caso a la profesora, ¿vale? ¡Hala! Ahora voy a desmantelar este coche de oro y convertirlo en lingotes de oro. Jefe, necesito una sierra circular hidráulica, un soplete industrial y un crisol grande. 5 moldes de grafito. Vale, haz la busca. Con esta chatarrería de taller. Y se pone a hacer reformas como si fuera un profesional. Este trozo de oro es demasiado grande. El crisol no lo traga. Tengo que cortarlo en trozos más pequeños. Listo. Ahora, a fundir el oro. Ya tengo el oro líquido. El siguiente paso es convertirlos en lingotes de oro. ¡Qué bonitos! Misión cumplida. Me ha llevado un día entero. Por fin he terminado de desmontarlo. Esto no es más fácil que reparar coches. Cada lingote de oro pesa unos 10 kilos. Aquí hay 103 lingotes, unos 1000 kilos en total. A partir de ahora, el dinero para mí es solo un número. Dios mío. ¿Habéis encontrado una mina de oro? Menos charla. Pagadme. Yo, Primero lo peso. si él supiera que aún quedan un centenar de lingotes como este, seguro que se desmaya en el acto. Más de 10 kilos. Calculo un momento. A 111 el gramo. Son 1.117.000. Tú, Cuéntalo, por favor. no hace falta. Confío en ti. Este millón y pico punto es mi primer capital. Debo encontrar la manera de hacerlo funcionar y crear valor real. Pero antes de eso, le buscaré un hogar a Duodo en el condado. Esto está cerca de tu colegio. La casa es grande y bonita. Duodo pronto tendrá su propia habitación. ¿De verdad? ¡Qué bien! Hola, ¿podrías informarme sobre la promoción? ¿Para qué te voy a informar si no puedes comprarlo? Con este calor. Si quieres aprovechar el aire acondicionado, dímelo directamente. Y encima traes a la niña, ¿no te da vergüenza? ¿A quién llamas tú aprovechado? Paso de ti. Señor, beba agua. Yo le informo. Gracias. Vaya, ¿no es este Qiang? Chang,
Por fin, tenéis tiempo para ver pisos. Mamá, Duo, no vayas. mamá. Duodo te echa mucho de menos. Fuera. ¡Qué pesada! ¡Te atreves a tocar a mi hija! Papá, tengo miedo. Wang Yan, ¿no tienes vergüenza? Cuando nos divorciamos, acordamos que tú y Duo no os meteríais en mi vida. Y ahora traes a la niña a la inmobiliaria para acosarme. ¿Qué significa esto? ¿Que me estás persiguiendo a propósito? Oh, mamá, ¿qué dices? Pequeña, escucha bien. De ahora en adelante, ella no tiene ninguna relación contigo, ni con tu adorable papá. Wang Yan, no te hagas ilusiones. No hemos venido a acosarte. Hemos venido a comprar un piso. ¿Comprar un piso? Jiang Hao, ¿te has vuelto loco? Esto es Jardines Jingxiu, el mejor complejo de casas con jardín del condado. No es la casa de ladrillo y tejas de tu pueblo. Claro que sí. Los precios de nuestros pisos son muy altos. La casa más barata cuesta 60,000. ¡Fa! Tú, que reparas coches viejos, ganas 50 o 60 al día. Ni siquiera puedes comprar un lavabo aquí. Hola. ¿Cuál es el piso principal de este complejo? Me lo quedo. ¿El piso principal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El piso principal? Tú, el reparador de coches. ¿Sabes cuánto cuesta el piso principal? 188,000. No podrás comprarlo ni reparando coches toda tu vida. Jiang Hao, ¿a qué viene tanta farsa? ¿Para lucirte delante de mí, tienes que inventar estas mentiras? Ni te mires al espejo. ¿Tú te atreves a hablar del piso principal? El piso principal. Pago al contado. Lo compro ahora mismo. ¿Qué? Ah, Señor, es demasiado dinero. Consideradlo una prueba de fondos. Ahora, ¿tengo derecho a comprar el piso principal de Jardines Jingxiu? Jefe, permitidme presentaros las características básicas de la casa principal. La casa principal está situada en el centro de la urbanización. Es una gran villa de 3 plantas, orientada al sur. Tiene una superficie construida de 260 metros cuadrados, con jardines dobles, delantero y trasero. Incluye garaje independiente y terraza en la azotea. Duo, ¿te gusta? Sí me gusta. Pues esta misma. Jiang Hao solo arregla coches viejos. ¿De dónde saca tanto dinero? ¡Es falso! ¡Seguro que son billetes falsos! Jiang Hao, ¡qué atrevido eres! ¿Cómo te atreves a venir aquí a comprar una casa con billetes falsos? Jiang Hao, ¡qué atrevido eres! ¿Cómo te atreves a venir aquí a comprar una casa con billetes falsos? MEP. Jiang Hao, tienes los bolsillos más limpios que la cara. ¿Cómo ibas a tener dinero para comprar la casa principal? Exacto. Seguro que es falso. No solo el dinero es falso. Me imagino que hasta esta maleta es robada. Shaoli, si aceptas dinero falso, el problema será gordo. Entonces, olvídate de las comisiones. Ni siquiera podrás mantener tu puesto de trabajo. Señor, ¿puedo verificar los billetes? Verifica lo que quieras. Aquí haciéndose el importante. Pronto se le caerá la máscara. Jiang Hao, qué suerte que me divorcié de ti. Si sigo con un hombre como tú, que no tiene talento y es tan orgulloso, pues me arruinaría la vida entera. Y encima el ático pagado al contado. Vaya fantasma. Si luego resulta que son billetes falsos, lo reporto inmediatamente a la policía y te arrestan. Todos son billetes auténticos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Todos son billetes auténticos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Imposible! ¿Esta máquina de billetes está estropeada? La máquina no tiene ningún problema. Pero tú eres tonto. ¿O qué? Parece que hay más de 1 millón en esa caja. ¿Cómo van a ser todos billetes auténticos? Señor, por favor, no me insulte. Lo he comprobado a fondo. No hay billetes falsos en este maletín.
Ampech, la gente viene a comprar una casa con dinero de verdad y vosotros decís que son falsos. Ahora sí que habéis quedado en ridículo. Sí, claro. ¿De dónde ha salido este señor Jiang? ¡Qué generoso es! Es un auténtico magnate. Más de 1 millón. ¿Dinero en efectivo? ¿Cómo puede Jiang Hao tener tanto dinero? Se acabó. Acabo de perder un cliente importante. Dios mío. La casa principal de 188,000. La comisión sería de al menos 5,000. Señor Jiang, yo ahora mismo le llevo a ver la casa. No hace falta verla. La compro directamente. Tengo otras cosas que hacer. De acuerdo, señor. Ahora mismo se lo tramito. Jiang Hao. Cuando estábamos juntos, tú tenías que pedir prestado dinero hasta para comprar la leche de Duoduo. Este dinero, ¿de dónde lo has sacado? ¿Y a ti qué te importa? Desde el momento en que apartaste a Duoduo, nuestra relación se acabó. Señor Jiang, enhorabuena. Aquí tiene las llaves de la casa. Cuando esté el título de propiedad, le llamaré. Viejo, jefe. Antes no sabía con quién estaba hablando. Sois muy generosos, no os lo toméis a pecho. Conozco muy bien todas las casas del condado. La próxima vez que compréis una casa, venid a verme, ¿vale? Jiang Hao, no te alegres tanto. Seguro que tu dinero no es legal. ¡Joder! Encontraré pruebas para denunciarte y te pudrirás en la cárcel. Zhang Qiang, primero limpiaos el culo vosotros, y luego preocuparos por los demás. Si no recuerdo mal, en vuestra tabaquería vendéis tabaco y alcohol falsos, ¿verdad? ¿Qué tonterías estáis diciendo? Señor Jiang, Aquí hay un total de 900,000 yuanes exactos. ¿estáis seguros de que queréis depositarlo todo a la vista? A la vista, lo necesito en cualquier momento. Después de comprar la casa, todavía me quedaban más de 900,000. En esta época en la que el salario medio mensual es de unos cientos de yuanes, este dinero es suficiente para toda la vida. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Este dinero tiene que crecer. El oro está todo desmontado, pero el chasis del coche sigue aquí. Canta mucho. Tarde o temprano levantará sospechas. Tengo que encontrar un sustituto idéntico. Colega, este coche está para el desguace. ¿Para qué lo quieres? El aspecto de este coche punto es casi idéntico al del coche de oro. ¿Cuánto cuesta? 1,500. Trato hecho. Viejo amigo, tu misión es solo una... Antes de ser desguazado, cúbreme las espaldas. A partir de ahora, nadie más sabrá de la existencia del coche de oro. Duoduo, hemos llegado a casa. ¿Os habéis enterado? Jiang Hao ha comprado un piso en Jardines Jingxiu. ¿Y es el ático? Él, un simple mecánico, ha comprado la mejor casa de nuestro condado. Seguro que ha ganado dinero sucio. Claro que sí. Si su dinero fuera legal, ¿por qué no se compra un coche nuevo? Siempre con esa furgoneta vieja. Yo creo que Jiang Hao se ha aliado con ladrones de coches, ayudándoles a desguazar coches y vender piezas. Ese catalizador, cada uno vale cientos de euros. Ay. Haciendo esas cosas, tarde o temprano lo pillarán. Ya veréis. Vosotras mentís. Mi papá no es así. No les hagas caso. Papá, no me gustan estas dos vecinas. Duoduo. En este mundo, siempre habrá gente malintencionada. Cuando eres pobre, se burlan de ti. Cuando tienes dinero, te difaman. Que digan lo que quieran. Nosotros con nuestro dinero, sabemos lo que tenemos y ya está. Señor Jiang Hao, los trámites de entrega de Jardines Jingxiu ya están todos completados. Podéis venir a recoger las escrituras cuando queráis. Y entrar a vivir. Entendido. Gracias. Duoduo.
Nos vamos a mudar a una casa nueva. ¿De verdad? ¿Estás lista? Estoy lista. Papá. Oh, qué bonito es el patio de nuestra casa. Papá, esta habitación es enorme y tiene un balcón grande. Esa es tu habitación. ¿De verdad? ¡Viva papá! Recientemente, la marca de coches nacional, Xiaoji, ha vuelto a batir récords de ventas, superando oficialmente la barrera de las 10.000 unidades. Un aumento interanual del 65%. Se informa que Xiaoji Automóviles, está reclutando distribuidores en Jingxi. Las condiciones de adhesión son muy estrictas. En los años 2000, las marcas de coches extranjeras seguían siendo las protagonistas absolutas. Su cuota de mercado superaba el 80%. Pero yo creo que las marcas de coches nacionales están destinadas a resurgir. Después de dejar la escuela técnica, siempre he trabajado como mecánico de coches de bajo nivel. Pero nunca he dejado de aprender y pensar. Nuestro país tiene un mercado automovilístico enorme. No podemos depender siempre de marcas extranjeras. De todas las marcas de coches nacionales, Xiaoji es la que mejor se está desarrollando en este momento. Xiaoji está reclutando distribuidores con experiencia técnica. Tengo dinero y también el oficio de mecánico. Esto para mí es una oportunidad única. También quiero llevar a mi hija a una gran ciudad para que reciba la mejor educación y vea un mundo más grande. Lo he decidido. Mientras aún soy joven, voy a labrarme un nuevo futuro. ¡Jianghao! ¡Abre la puerta! ¡Tengo un gran problema! ¿Quiénes sois vosotros? Señor Jiang, han arrestado a Shang Qiang, pero aún nos debe 200.000 por la mercancía. Wang Yan no tiene dinero para pagar la deuda, así que tenemos que pedírtelo a ti. Papá, ¿qué pasa? Duo, vuelve a tu habitación a hacer los deberes. Papá se encargará de esto. Wang Yan, ¿qué demonios está pasando? Shang Qiang ha estado vendiendo cigarrillos y alcohol falsos. Se lo dije muchas veces, pero no me hizo caso. Ayer, el equipo de aplicación de la ley vino a la tienda a investigar, y descubrieron que el monto involucrado superaba el 1.000.000. Soltadme. ¿Por qué me arrestáis? Ahora está en el centro de detención. Dicen que la pena mínima es de 10 años. Tiene un montón de deudas. Y ahora todas recaen sobre mí. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Esto. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Esto. ¿Cómo que no tiene que ver contigo? La deuda de Shang Qiang es la deuda de Wang Yan. Y la deuda de Wang Yan es tu deuda. Si tienes tanto dinero, que hasta te has comprado el ático de Jardines Jingxiu, ¿qué más da una deuda de 200.000? Ayudar a tu exmujer. ¿Qué más da? No voy a pagar ni un céntimo. Wang Yan y yo nos divorciamos hace mucho. Lo dejamos todo zanjado. No volváis a molestarme. Jiang, no te pases de listo. Shang Qiang nos dijo que tenías más de 1.000.000. Eso es propiedad conyugal. Wang Yan tiene derecho a la mitad. No me equivoco, ¿verdad? Si tienes más de 1.000.000, Wang Yan debería llevarse al menos 500.000, ¿no? Así que,
Hoy tienes que pagar esta deuda por ella. Parece que sabéis mucho. Pues mirad esto. El acuerdo de divorcio lo dice bien claro. La mujer renuncia voluntariamente a todas sus propiedades. Wang Yan, ¿no es tu firma la que está aquí? Es que tú escondías dinero a escondidas. Yo creía que solo tenías una furgoneta vieja. Pues sí, solo tengo una furgoneta. ¡Mientes! ¿De dónde sacaste esa caja llena de dinero? No tengo por qué darte explicaciones. Hemos estado casados tantos años, y tú no has aportado ni un céntimo a la casa. El alquiler, la luz, el agua, la leche y la matrícula de Duoduo, y el dinero para comprar esa furgoneta, todo lo puse yo. Eres una interesada. Nos abandonaste a Duoduo y a mi.i te fuiste con Zhang Qiang. Ahora que me ves prosperar, vuelves para hablar de reparto de bienes. Es tarde. Por favor, marchaos de mi casa ahora mismo. Si no, voy a llamar a la policía. Jiang, qué desalmados sois. Si no ayudáis a Wang Yan a pagar esta deuda, ¿sabéis lo que pasará? 20,000. ¿Los vais a pagar o no? Si no los pagáis, tendré que derramar un poco de sangre en vuestra puerta. Jiang Hao, por favor, sálvame. Jiang Hao, por favor, sálvame. ¿Estáis intentando conmoverme con vuestro numerito? Calvo, ¿a quién intentas asustar con ese cuchillo? ¿Os atrevéis a apuñalarla? Sois unos asesinos. No creo que por 200,000 yuanes os carguéis a alguien. ¿Que no me atrevo? Claro que sí. Me amenazáis con su vida. Os habéis equivocado de persona. No podéis imaginar el daño que me hizo, y el daño que le hizo a mi hija. Jiang Hao Duoduo, lo siento mucho. No hace falta. Wang Yan, a estas alturas, cada uno por su lado. Wang Yan, a estas alturas, cada uno por su lado. ¡Maldita sea! ¡Este tío es muy duro! ¡Wang Yan! ¡No sirves para nada! Ya os lo dije antes de venir, él no pagará. ¡Jiang Hao! ¿Creéis que si no pagáis, esto se acaba? Voy a ir a la policía y Hacienda a denunciaros. Vuestra fortuna es de origen desconocido. ¡Esperad a que os investiguen! ¡Vamos, volvamos! Investigar. Cada céntimo mío es legal. ¿Es usted Jiang Hao? Soy yo. Mi apellido es Shang. Soy de la agencia tributaria. Aquí tienen mi identificación. Hola. Alguien le ha denunciado formalmente por ocultar una gran fortuna. Hemos venido a verificarlo, según la normativa. Compañeros, pasad, por favor. Estos son los documentos aduaneros que dejó el anterior propietario del coche. Incluyen la declaración de aduanas, el despacho de aduanas y el recibo del IVA. Todo esto demuestra que este coche de oro entró legalmente en el país. Este coche de oro entró legalmente en el país. El canal por el que vendí el oro fue la joyería Lao Shou. Es un punto de compraventa de oro y plata autorizado por el banco. Esta es la prueba del impuesto sobre la renta retenido y pagado por Lao Zhou en mi nombre. Cada una de mis transacciones ha pagado impuestos conforme a la ley. Bien. Todos los materiales son conformes y legales. Todo coincide. Siempre he ocultado el secreto del coche de oro, por miedo a que gente mala se encaprichara. Por favor, compréndanme. Entendido. No divulgaremos vuestra información personal. ¿Y qué pensáis hacer ahora? Pienso cerrar el taller de coches y llevar a mi hija a Jingxi. Xiaoyi Motors está buscando inversores en todo el país. Yo entiendo de mecánica. También he investigado el mercado. Quiero intentar, si puedo hacer alguna contribución a la industria automovilística nacional. Bien. Espero que utilicéis bien esta fortuna y que creéis más valor para la sociedad, para que más gente pueda vivir mejor. Así será. Me esforzaré al máximo. Atención, viajeros. El tren 34 con destino a Jingxi está a punto de salir. Papá, ¿volveremos algún día? Quizás sí, quizás no. Pero no importa a dónde vayamos, papá estará a tu lado.
Hermano, ¿vais a Jingxi a trabajar? Eso es. Así se hace. En las grandes ciudades hay más oportunidades. ¿Qué futuro tenéis quedándoos en casa? En nuestra obra están contratando gente. ¿Venís? 1.200 al mes. Comida y alojamiento incluidos. No, gracias. Después de vender todo el oro, deposité el dinero en el banco. Solo me quedé con 30.000 en efectivo. Era la primera vez que me llevaba a Duoduo de casa. Mentiría si dijera que no estaba preocupado. Pero creo que, si superamos este periodo tan difícil, estoy seguro de que haré algo grande. Papá, ¿es esta Jingxi? Sí. A partir de ahora, esta será nuestra casa. Aquí hay muchos edificios y son muy altos. Oiga, compañero, se le ha caído algo. Gracias. Muchísimas gracias. Si lo hubiera perdido, habría sido un problema. Tengo una actuación esta noche. De nada. Hermana, qué guapa estás cuando sonríes. Pequeña, tú también eres muy guapa. Nos vamos ya. Adiós. Adiós, guapa. Hola, ¿es esta la sede de Xiaji Motors? Me llamo Jiang Hao. Vengo de fuera. Quería preguntarles sobre la política de franquicias de su empresa. El umbral para unirse a Xiaji es muy alto. Se necesita al menos 500.000 yuanes de capital inicial y experiencia en la industria relevante. El dinero no es un problema. He tenido un taller de coches durante 7 años. Conozco bien la tecnología automotriz y las demandas del mercado. ¿Podríamos concertar una cita? Me gustaría ir a la sede y hablar con el presidente en persona. De acuerdo. Voy a concertar una cita con el presidente Xiao. ¿Podría ser mañana a las 2 de la tarde? Sí, gracias. Esta es la sede del grupo Xiaji. Realmente es la empresa líder en coches nacionales. Ser mecánico de coches no es mi debilidad, sino mi mayor ventaja. Entiendo de coches mejor que cualquier otro inversor. Hola, siento la espera. Soy Zhao Xiaji. Presidente Zhao, me gustaría unirme a Xiaji. Este es mi plan de negocios. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir este plan? 3 meses. Empecé a prepararlo cuando estaba en mi ciudad natal. Esta es ya la 10ª versión. He conocido a mucha gente que viene a hablar de unirse. Algunos traen dinero en efectivo, otros traen contactos y otros incluso traen mujeres guapas. Eres el primero que viene con un plan de negocios. Aunque lo que está escrito aquí es un poco tosco, hay muchas cosas muy prácticas. ¿Has sido distribuidor de coches antes? No. Entonces, ¿por qué debería creer que podéis lograrlo? Esos objetivos de los que hablas. He tenido un taller de coches durante 7 años. He reparado todos los modelos principales del mercado. Los he desmontado y también los he conducido. ¿Qué le importa a la gente cuando compra un coche? ¿A qué le temen y por qué están dispuestos a pagar? Lo sé mejor que nadie. Al final, vender coches y repararlos es lo mismo. Ambos sirven a los propietarios de coches. Estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero hay algo que me da mucha curiosidad. En un pequeño condado de Guangming, con cientos de miles en el bolsillo, se podría decir que eres un supermillonario. ¿Por qué has venido a Jingxi? ¿Por qué te arriesgas tanto para unirte a Xiaji? ¿Por qué has venido a Jingxi? ¿Por qué te arriesgas tanto para unirte a Xiaji? Porque creo en el futuro de los coches nacionales. Los coches extranjeros son realmente impresionantes. Ocupan la mayor parte del mercado, pero sus precios son excesivamente altos y sus márgenes de beneficio son enormes. Aunque nuestra economía está despegando y la gente tiene más dinero en el bolsillo, tampoco podemos ser unos pardillos. En esta era actual, la mayoría de la gente no necesita un coche extranjero de más de 10.000 euros. Necesitan un coche nacional de 5 o 6.000 euros. Es la edad de oro de los coches nacionales. Llegará en 10 años. Y Xiaji es la marca con más potencial en esta carrera. He venido a Jingxi para aprovechar esta oportunidad. Además, quiero, como el presidente Xiao, construir un gran negocio.
¿Sabes qué? Nunca has fabricado coches ni los has vendido. En teoría, no cumples las condiciones para unirte a Xiaji, pero voy a hacer una excepción por ti. El distrito de Dongshan en Jingxi tiene mucha población y mucho tráfico. Es una zona en blanco. Originalmente, pensábamos dejársela a un distribuidor experimentado. Ahora quiero dártela a ti. ¿Estás seguro? Presidente Zhao, no os preocupéis. En un año, me convertiré en el distribuidor más exitoso de Xiaji. Si de verdad consigues hacerte un nombre en el distrito de Dongshan, entonces ven a la sede central. Te daré acciones. Señor Jiang, este local era antes una tienda de materiales de construcción. Acaban de dejarlo. Las instalaciones de agua y electricidad ya están listas. ¿Qué altura tiene el techo? 4,20 metros. De sobra para una exposición de coches. El taller de reparaciones lo ponemos en el patio trasero. La oficina, en el segundo piso. Esos nuevos complejos residenciales de enfrente, ¿qué tasa de ocupación tienen? La primera fase ya se entregó. La ocupación es de un 40%, más o menos. La segunda fase se entregará el año que viene. Y la tercera aún está en construcción. De acuerdo. Nos quedamos con este. ¿Has traído el contrato? Señor Jiang, tengo otros 2 locales más grandes cerca. ¿No quiere ir a verlos? No hace falta. Con que el tamaño sea suficiente, me vale. Más grande sería un desperdicio. Hay una parada de autobús en la puerta y enfrente hay complejos nuevos. Esas 2 condiciones son las más importantes. ¿Por cuánto tiempo desea firmar? Firmemos por 5 años. ¿5 años? Cuando los complejos de alrededor estén llenos, este local subirá de precio. Seguro. Señor Jiang, usted sí que tiene agallas. ¿No le preocupa que el flujo de gente no aumente más adelante? Confío en mi servicio. Le deseo mucho éxito en la apertura. Gracias. Listo. Por hoy lo dejamos aquí. Gracias por vuestro trabajo. Sí, sí, sí. Dúo. ¿Tienes hambre? No tengo. Comí mantou en el hotel. ¿Solo comiste manto? Vamos. Papá te lleva a comer fideos con salsa de carne. ¡Qué bien! Los materiales del interior son baratos. Las juntas de la carrocería siguen siendo el mismo problema de siempre. El chasis es una imitación de una antigua plataforma japonesa. En pocas palabras, Xiaji tiene el nivel de una fábrica de ensamblaje. Está muy lejos de fabricar coches de verdad. Señor, ¿viene a comprar un coche? Nuestra tienda aún no ha abierto. Solo pasaba por aquí. Entré a echar un vistazo. Los coches de Xiaji tienen buena relación calidad-precio, pero la tecnología aún deja mucho que desear. Por vuestro tono, parece que sabéis mucho de coches. Me llamo Chen Fan, máster en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Múnich. Ahora soy ingeniero automotriz. ¡Qué talento! No es para tanto. Estudié 8 años en Alemania. Estoy acostumbrado a los coches alemanes. Si vuelves a mirar los coches nacionales, la diferencia es demasiado grande. El chasis está ajustado de forma demasiado blanda. Hay demasiada inclinación lateral al tomar curvas a alta velocidad. La lógica de cambio de marchas tampoco es lo suficientemente inteligente. Y la respuesta del motor es un poco lenta. Todo lo que dices es cierto. Esos problemas existen, de verdad. Pero, ¿no has pensado que la tecnología alemana está pensada para el mercado europeo? La situación en nuestro país es diferente. Aquí, en China, el porcentaje de carreteras rurales es muy alto. Las condiciones de las carreteras son irregulares. Un chasis más blando hace que la gente viaje más cómoda. Y subir de marcha en la caja de cambios puede ahorrar combustible. En cuanto a la aceleración de 0 a 100, no es importante para la mayoría de la gente. Esas deficiencias que mencionas no son defectos técnicos. Al contrario, son las decisiones que Xiaji ha tomado para adaptarse al mercado automovilístico de nuestro país. ¿Quién eres tú? Soy el dueño de esta tienda. Pensaba que eras el director técnico de Xiaji. Que el dueño de un concesionario pueda explicar la tecnología y el mercado con tanta claridad es impresionante. Exageras. Me llamo Jiang Hao. Encantado de conocerte. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hacías antes? He reparado coches durante 7 años. Con razón. Eres alguien que ha visto cosas de verdad. Para serte sincero, llevo 3 meses de vuelta en el país. La mayoría de la gente que he conocido en el sector automovilístico son unos inútiles. Entonces, ¿por qué no te quedaste en Alemania? ¿Por qué? No quiero trabajar para los alemanes toda mi vida. He vuelto a mi patria. Quiero fabricar nuestros propios coches y que sean buenos. Pero he visitado 3 empresas automovilísticas y ninguna me ha convencido.
¿Y has ido a Shaji? Todavía no. Hoy solo pasaba por aquí. No tengo ninguna otra intención. Tienes talento, carácter y ambición. ¿Por qué no vienes primero conmigo? Empieza como ingeniero de base. Dices que los coches de Shaji no valen. Pues ven tú, punto y haz que valgan. Esa es tu verdadera habilidad. Sé lo que estás pensando. Que mi empresa es demasiado pequeña, ¿verdad? En otros sitios solo serías un tornillo más. Pero conmigo podéis construir un sistema desde cero. Y al final, influir en la tecnología de Shaji. E incluso en la de todos los coches nacionales. En la dirección de su desarrollo. Bien. ¿Cuándo empiezo a trabajar? Abriremos oficialmente en 3 días. De acuerdo. Papá, ¿quién es ese hombre? Es un tío muy capaz. El momento, el lugar y la gente adecuados. Todo está en su sitio. Esta vez seguro que lo consigo. Tras la deliberación de la junta directiva del grupo, se ha decidido nombrar a Jiang Hao, director general de Xiaji Automóviles. Estará a cargo del negocio de ventas de automóviles. Este año he vendido más de 5,000 coches y he formado un equipo de más de 200 personas. Pero esto es solo el principio. La edad de oro de los coches nacionales acaba de empezar. En el siglo XXI, debemos prestar atención a 2 cambios. Uno es Internet y el otro, las nuevas energías. El coche del futuro no es solo 4 ruedas y un motor, sino tecnología, un conjunto de datos y servicios. En los próximos 10 años, nuestro objetivo es que los coches Xiaji lleguen a cada carretera rural de todo el país. Queremos que cada ciudadano de a pie pueda conducir un buen coche nacional. Queremos que cada ciudadano de a pie pueda conducir un buen coche nacional. Duoduo, esta es tu nueva escuela. Hay muchos amigos nuevos dentro y profesores muy buenos. Papá, aquí estudiaré mucho. Papá confía en ti. Mi hija es la mejor. Papá, ¿no crees que algún día podré entrar en la Universidad de Qingbei? Claro que sí. Duoduo, si nos esforzamos, cualquier sueño se puede hacer realidad. Llevar a Duoduo a la mejor escuela primaria de Jingxi hace más feliz que mi propio ascenso. Verla crecer feliz me hace sentir que todas las decisiones que tomé fueron correctas. Hola, ¿necesitas ayuda? ¿Eres tú? Qué casualidad, nos volvemos a encontrar aquí. Se ha estropeado el vehículo. Mi patinete eléctrico se ha averiado en mitad del camino. ¿Podría refugiarme un momento en vuestra casa para la lluvia? Lo empujo yo. Gracias. Muchísimas gracias. Soy violonchelista. Volvía de una actuación esta noche. No esperaba que lloviera tan fuerte de repente. Bebe un poco de agua caliente. No vayas a resfriarte. Te repararé este patinete eléctrico. ¿Tú también sabes reparar vehículos? Un poco. Ya está arreglado. Le entró agua en el cableado. El motor está bien. Eres increíble. Yo tengo que agradecértelo de verdad. La próxima vez te traeré unas galletas caseras. Por cierto, me llamo Suning. Todavía no sé cómo te llamas. Jiang Hao. El verdadero destino nunca necesita ser buscado con esfuerzo. Llega silenciosamente en el momento justo. A Suning le gustaba mucho Duoduo, y a Duoduo también le gustaba mucho Suning. Acompañaba a Duoduo a los conciertos de Suning. Fue el momento más feliz de mi vida en Jingxi. Hermana Suning, eres genial. Esto es un regalo de papá y mío para ti.
Duoduo, las galletas ya están hechas. Pruébalas rápido. ¿Qué estás dibujando? Hermana Suning, mira, esta soy yo, este es papá, y esta eres tú. Qué bien dibujas, Duoduo. A partir de ahora, los tres estaremos siempre juntos, ¿vale? Sí, siempre juntos. A partir de ahora, los tres estaremos siempre juntos, ¿vale? Sí, siempre juntos. Jiang Hao, estoy harta de estos años. Eres como esta chatarra, un inútil y un blando. Algunas personas son solo pasajeros en la vida y otras son el resto de tu vida. ¿Tú? ¿No eres mecánico? Sí, soy mecánico, pero también soy el director general de una empresa de automóviles. Jiang Hao, me has engañado durante tanto tiempo. Delante de ti, solo quería ser una persona normal y corriente. Entonces, ¿me seguirás arreglando la moto eléctrica? ¿Vale? Vale, reparar toda la vida. Jiang Hao, me he hecho viejo. Mis hijos están todos en el extranjero. No les interesa la industria automotriz, pero tú, en 10 años, has convertido a Xiaji en la número 1 del país y está a punto de salir a bolsa. Estoy seguro de que entregarte el puesto de presidente es la decisión correcta. Presidente Zhao, no os preocupéis. No defraudaré vuestra confianza. El propósito original de Xiaji es que la gente pueda permitirse coches nacionales de buena calidad. Eso nunca cambiará. El grupo Xiaji sale hoy oficialmente a bolsa. Presidente Jiang, gracias. Si no fuera por vuestro apoyo, yo, Shen Fan, no estaría donde estoy hoy. Si no fuera por usted, el grupo tampoco habría logrado los éxitos de hoy. Soy yo quien os tiene que dar las gracias en estos años. Cada año habéis desarrollado cientos de patentes para la empresa. Al principio decíais que los coches de Xiaji no valían. ¿Quién se atreve a decir eso ahora? Presidente Jiang. Hay una llamada del extranjero para usted. Luego hablamos. Tengo que ir a la rueda de prensa. Él. Dice que se apellida Kai. ¿Qué? Sí. Tío Kai. Diga. Sí, ¿es tío Kai? Pequeño Jiang, he oído que tu empresa ha salido a bolsa. Enhorabuena. Tío Kai. ¿Usted? ¿Usted ya lo sabía? Durante todos estos años, he estado siguiendo tus pasos. Lo has hecho muy bien. Tío Kai, si no hubiera sido por aquel coche de oro. Pequeño Jiang, aquel coche solo te dio el capital inicial. Hacer que el grupo Xiaji cotice en bolsa, impulsar el desarrollo de los coches nacionales. Eso es mérito tuyo. Gracias. Jaja, bueno, hoy es un gran día para ti. Ve a ocuparte de tus cosas. Cuando vuelva al país, ya nos pondremos al día tranquilamente. De acuerdo. Cuídese mucho. En un abrir y cerrar de ojos, Duoduo se ha convertido en una señorita. También ha entrado en la Universidad de Qingbei. Sí, el tiempo vuela. Todos mis sueños se han hecho realidad. Y ya es hora de volver a visitar el condado de Guangming. Ya casi llegamos, ¿verdad? La niña debe estar agotada del viaje. Ya casi llegamos. Hace más de 10 años que no vuelvo a este pequeño pueblo. ¿Estás nervioso? Un poco. Al fin y al cabo, aquí es donde empezó toda la historia. Duoduo, ¿te acuerdas? Aquí
Es donde papá solía arreglar coches. No lo recuerdo muy bien. Solo recuerdo que había una Sufaifo en el patio. Ese Azufaifo probablemente ya no exista. Pero, ¿no es Jiang Hao? Dios mío. Sí que es Hausi. ¡Ay, Hausi, has vuelto! Os hemos echado tanto de menos. Estos años os ha ido muy bien fuera. Sí, sí. Salís en los periódicos y en la tele todos los días. El presidente de Xiaji Motors. Una celebridad salida del condado de Guangming. ¿Estáis bien de salud? ¿Vosotros dos? Sí, sí, sí. ¡Ay! Yo ya decía que ibas a triunfar. No me equivocaba, ¿verdad? ¡Salchichas a la parrilla! ¡Salchichas a la parrilla! 2 euros la unidad. 5 euros 3 unidades. Wang Yan. Aquel Sanqiang fue condenado a 10 años. Salió de la cárcel hace 2 años. Y lo volvieron a pillar por robo. Así es. Wang Yan ha estado sola todos estos años. Lo ha pasado muy mal. Antes trabajaba de dependienta en el supermercado. Luego el supermercado cerró, y ahora vende salchichas aquí. Es el karma, se lo ha buscado ella misma. Si se hubiera quedado con vosotros al principio, ¿dónde iba a sufrir tanto? Duodua. Papá, yo me voy al coche primero. Yang Hao, ve, algunas cosas hay que zanjarlas. Yang Hao, ¿tú has vuelto? He vuelto. Aquí tienes 100.000 euros. Te bastará para montar un pequeño negocio en el condado. No sigas empujando el carrito bajo el sol y el viento. Tú. ¿No me odias? Lo pasado. Pasado está. Duodua. Ella está bien. Está muy bien. Ha entrado en la Universidad de Qingbei. Ahora está en primer año. Yo. ¿Puedo verla? Ella no quiere verte. Tiene ese derecho. Guarda bien el dinero. Cuídate mucho. Puede que no nos volvamos a ver en esta vida. ¡Eso! ¡Yang! Lo siento. Os fallé a ti, Duodua. Yancy, mira hacia adelante. Papá, he traído a Suning y a Duoduo para verte. Papá, me llamo Suning. Soy la esposa de Jiang Hao, aunque no le he conocido. Gracias por haber criado a un hijo tan bueno. Abuelo, soy Duoduo. Ahora estoy estudiando en la Universidad de Qingbei. En el futuro, cuidaré bien de papá y de la mamá Suning. Desde el cielo, no os preocupéis. Vamos, volvamos a Jingxi. En un abrir y cerrar de ojos. Han pasado 40 años y ya estamos viejos. Sí, como esta furgoneta vieja y destrozada. Jiang Hao, si en aquel entonces ese coche no hubiera sido de oro, ¿te habrías arrepentido de comprarlo? No me arrepiento. Aunque no hubiera tenido oro, lo habría reparado. Lo habría usado para transportar cosas. Habría ahorrado dinero poco a poco, para mejorar la vida de Duoduo y la mía. Quizás algunos piensen que tuve suerte, pero en aquel entonces solo yo vi lo extraordinario de ese coche. Si no hubiera tenido visión, coraje y valentía, además de mis conocimientos profesionales, no habría llegado hasta aquí hoy. ¿Sabes cuál fue la decisión más acertada que tomé en toda mi vida? Dime. No fue casarme con un presidente, con un patrimonio de miles de millones, sino casarme con una persona amable, que sabía reparar motos eléctricas. Sí. En esta vida, lo más importante no es cuánto ganas o lo alto que llegan, sino que siempre haya alguien en casa, esperando tu regreso.